Bienvenidos a Universo en Frecuencia Podcast. Hoy en un episodio especial en el que vamos a ir más allá de las estrellas. La historia de las ciencias usualmente se cuenta a través de grandes nombres. En la mayoría de las ocasiones se resaltan las contribuciones de los hombres, pero no se habla, por ejemplo, de Marie Curie, quien revolucionó la física, la química, o de Katherine Johnson, quien ayudó definitivamente a llevar a hombres al espacio. Tampoco se habla demasiado de Valentina Tereshkova, quien fue la primera mujer en viajar fuera de la Tierra. En Puerto Rico ha ocurrido lo mismo. En la historia científica de Puerto Rico no escuchamos o no se destaca tanto la aportación de Ana Roque Duprey, quien fue pionera de la educación científica y también de la astronomía. El trabajo de las puertorriqueñas ha sido impresionante. Por ejemplo, la doctora Wanda Díaz Garcet es la responsable, la astrofísica creadora del sistema de sonificación de los datos, que convierte entonces la información, datos astronómicos, en sonido. Así que hoy vamos a conversar con dos mujeres puertorriqueñas que están rompiendo la visión tradicional de lo que es la mujer en la ciencia y en el espacio. Mi nombre es Lorna Salamán y los voy a estar acompañando, siendo la anfitriona de este espacio en el que vamos a estar. Aymed Medina Jorge, quien es la primera mujer puertorriqueña y la primera maestra hispana en viajar al espacio. Y también está aquí Samira Mendoza, meteoróloga Hola, en Telemundo Puerto Rico y comunicadora científica de eventos astronómicos como el eclipse total de 2024 y colegial. ¿Verdad que sí? también todo lo que tenga que ver Muy con bien, ciencia y hablar también del cambio climático. perfecto. Así que, Aymed, Samira, bienvenida a este espacio de Universo en Frecuencia. Gracias. Gracias por la invitación, muy feliz de estar compartiendo con todas ustedes otra vez. A Lorna la vi cuando fui en mi última visita a Puerto Rico en octubre y a Samira no he tenido la fortuna de abrazarla y de saludarla desde que volé. Qué gran día, de verdad que sí. Coincido con las palabras de Aimet de que estamos bien emocionadas de poder pertenecer a este grupo hoy para hablar sobre las mujeres en la ciencia, que todavía falta mucho. Sí, Sin duda alguna, falta mucho. Lo que sí es que yo estoy segura que todas comenzamos con una palabra, se puede definir como una palabra, la curiosidad. Yo recuerdo en la infancia ser de esta niña bien curiosa, exploradora, investigadora, que siempre estaba preguntando y a mí todo me llamaba la atención y yo quería simplemente saber de lo que fuese, desde las nubes, desde qué pasó en la tragedia del Challenger, cómo era eso de ver el cometa Halley. Y yo les tengo la misma pregunta. Por ejemplo, Samira, cómo fue ese comienzo en la ciencia, de esa curiosidad, de dónde nació? Pues además de ser curiosa, preguntar mucho, me quedaba como siempre con esa duda. Yo quería saber más y más. Y ese querer saber más me llevó también a hacer experimentos en casa, que mami a veces me decía, mira qué revolú, tú tienes un revolú ahí, quemar cosas. Por alguna razón me pasaba quemando cosas, o sea, haciendo experimentos caseros y todo giraba en torno a la ciencia. Me fascinaba mucho el poder ver hacia el espacio cada vez que habían temas. Yo soy de Cabo Rojo, así que es bien común escuchar hablar que en Lajas pues está el ovnipuerto, que existía la posibilidad de los aliens o objetos voladores no identificados, y también en la zona de Mayagüez, en el colegio de Mayagüez, había como un observatorio espacial el cual podías ir en esas noches astronómicas, así que fui de esas niñas que llevaron a todas esas cosas. Y ahí fue que se despertó todo. Y Aimeda, en tu caso, ¿cómo surgió esa curiosidad mira, científica? en mi caso yo recuerdo, y es algo que transmito casi siempre, el estar sentada en la baranda que dividía las dos casas, la mía y la de mi vecina, mirando hacia el cielo, específicamente para ver el cometa Halley, que el cometa Halley pues no pasó, pero yo recuerdo sentarme en esa baranda a mirar las estrellas. Estando en Ponce, ¿verdad? Tan cerca de lo que es el Mar Caribe, viviendo en Villa del Carmen, yo recuerdo que mi mamá me llevaba al área de la Guancha y a mí me encantaba explorar aquella área allí, siempre con el tema marino.
es la otra pasión mía, ¿verdad? Y por eso es que sigo con el programa de robótica submarina en la escuela, porque me encanta el océano. Así que también es esa combinación de inner and outer space es lo que siempre motivó mi curiosidad. ¿Cómo es la cosa allá arriba y cómo es la cosa allá abajo? Porque si te fijas, hemos Estamos explorado en el medio. espacio. Hemos explorado más el espacio que lo que hemos explorado del océano. El océano le queda mucho también por explorar, así que son mis dos grandes pasiones y aún así continúo con la curiosidad de explorar ambos. Definitivamente, a las mujeres no nos suele pasar eso. Es el deseo este de continuar. No, tan pronto comenzamos algo, somos sumamente perseverantes. Y Ujú. yendo un poquito más hacia adelante de esa infancia, quizás hasta la adolescencia o el momento de la universidad, esa curiosidad que empezó desde niña, ¿cómo entonces fue ese proceso para decidir cuando llegaron a ese momento en el que qué carrera qué quiero estudiar, qué quiero hacer? ¿Cómo entonces surgió eso de decidir, voy a dedicarme a la ciencia o voy a dedicarme a otra cosa? Samira, en tu caso, ¿cómo decidiste? Ah, y cuéntanos un poco, ¿qué estudiaste? Pues mira, si supieran que yo estaba decidida así desde pequeña a estudiar ciencia. Ahora bien, ¿qué rama de la ciencia? Eso era lo que me ocasionaba mucha duda. Finalmente fui a la Universidad Interamericana en San Germán, soy natural del pueblo de Cabo Rojo, así que busqué una universidad que estuviera cercana, como mencioné, de mi pueblo, porque realmente la situación económica en mi casa no era la mejor y no le podía decir a mis papás, mira, nos vamos a ir, me voy para San Juan a estudiar comunicaciones porque esa era lo otro que me gustaba, o sea, buscar la forma de crear el balance entre las comunicaciones y la ciencia. Y de ahí entonces estudié microbiología en la Interamericana con deseos quizás de irme a estudiar medicina porque lo de las comunicaciones ya lo veía muy lejos. Pero al mismo tiempo, mientras estaba en la universidad, mi papá siempre me tuvo en clases de modelaje, anuncios, animaciones, todo lo que tenga que ver con bellas artes. Papi siempre me inculcó eso. Y él decía, tú vas a llegar lejos, hija, tienes que hacer eso, tienes que... Y él me pagaba las clases de modelaje con mucho sacrificio y todo eso y me llevaba a cuanto casting había de películas y cosas para que yo fuera. Hasta él participaba. Lo más curioso es que lo llamaban más a él que a mí por alguna razón, pero íbamos para los castings también. Pues yo termino de estudiar el bachillerato y yo trabajaba en ventas. Yo trabajaba en un dealer de autos y en una compañía de celulares también vendiendo celulares. Y yo recuerdo que tenía un compañero de trabajo en el dealer que me decía, Sam, tú puedes llegar a la televisión. Y yo, pero es que nunca estudié comunicación, no sé cómo voy a poder llegar allí. Entonces, sabíamos de un compañero que su esposa trabajaba allí y la esposa renunció a un canal del oeste. Y me dice, oye, la esposa del compañero renunció y ahí está la plaza, Sam, aplica. Pues yo apliqué, era en una estación pequeña en Aguadilla, así que aquellas personas que me están viendo, nunca subestimen ni una oportunidad pequeña, porque esa estación en Aguadilla fue la que me dio la visibilidad para que otras personas me vieran y después me llamaran de Telemundo, saludos, queremos ofertar algo y tenerla como parte del equipo, donde ya llevo 6 años agraciadamente. Pues ya entrando a Telemundo, ellos me becaron para estudiar entonces meteorología y completé un grado, es un programa graduado de 3 años, que incluso es un poco más largo que la maestría, pero es completamente el currículo de meteorología para entonces no tan solo trabajar en televisión, también ser broadcast en operacional, que puedas trabajar en el National Weather Service si así lo deseas a futuro también. Así que siempre y cuando mantuviera las notas, pues allí me pudieron becar completa la carrera de meteorología en el canal. Y me gradué y hasta el sol de hoy, desde el 2023, pues soy meteoróloga. Mira qué bien, y es una manera de llegar a Ujú. eso que te llamaba la atención. Quizás nunca Hice los dos pensaste que a la fuera vez. exacto, ¿no? Y que fueras a combinar esa pasión por las ciencias también con las comunicaciones Ujú. y poco a poco dando esos pasos que dices que nunca subestimes, nunca creas que algo pequeño no te va a ayudar a llegar a esa meta. Así que siempre se puede. Y yo Mira, sé que Lorena, alguien es que que yo te voy a decir una cosa, yo soy una persona bien creyente, yo creo que Dios tiene un plan para ti y lo que está para ti, Él va a buscar Ujú. la Amén. forma de que eso sea así.
En mi caso, yo me acuerdo que cuando yo era pequeñita, hay veces que a mí me gustaba arreglar cosas. Y tú sabes que eso de romper cosas y arreglar cosas, eso es bien característico de la gente que le gusta ingeniería. Y hubo un momento dado en mi escuela superior en que yo consideré ingeniería como primera opción. Desafortunadamente, mi situación era muy parecida a la de Samira en aquel entonces, y por eso es que yo creo tanto en la educación. Yo no tuve un maestro o un consejero escolar que me guiara y me dijera cuáles eran las mejores oportunidades para mí en términos de becas para yo estudiar lo que realmente yo quería. A mí siempre me gustó ingeniería, fue una de las cosas, siempre me gustó educación, pero yo era bien consciente de mi situación en mi casa. En mi casa era solamente mi mamá, con mi abuelita, mi hermana y yo, y no había más income que el de mi mamá. Esa es la realidad, y es la realidad de muchas familias en Puerto Rico. Sí. Así que yo era bien consciente de mi situación. Yo sabía que mi mamá no podía pagar un hospedaje para mí en San Juan o en Mayagüez. Inclusive consideré la Universidad Católica como una de mis opciones porque ahí sí daban educación completo en la rama que a mí me gustaba, que no la tenía la UPR de Ponce. Me tenía que ir a otro sitio a estudiar el área de educación, el programa de educación que yo quería, porque lo que ofrecían en aquel entonces en la UPR de Ponce era solamente educación a nivel elemental. Creo que era K3 nada más. Y no era algo que yo quería hacer. Yo quería algo más relacionado a la educación o ingeniería. Así que yo me puse a buscar, ok, la católica está fuera de mi range, interamericana no tiene lo que a mí me gusta. ¿Qué tiene la UPR? Porque la UPR a mí me queda cerca, walking distance. Si tú eres de Ponce, sabes que la urbanización Villa del Carmen está bien cerca de lo que es la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y yo dije, ok, mi mamá, nosotros no teníamos automóvil, dependíamos muchas veces del famoso PON o del carro público, y los carros públicos es ahora y no sé cómo están funcionando, para aquel entonces no eran tan reliable. Así que yo dependía de muchas cosas y tenía que calcular. Así que, ¿qué ofrece la Universidad de Puerto Rico en Ponce que a mí me llame la atención? Para aquel entonces estaba comenzando el programa de psicología, así que me fui por psicología. Y luego de que estudié psicología, wow, me gradué, empecé a trabajar con diferentes organizaciones y muchas universidades para ayudar a jóvenes a quedarse en la escuela y terminar su cuarto año, y a estudiantes universitarios a completar su grado académico, ofreciéndoles programas de desarrollo de destrezas tecnológicas para que de esa forma ellos tuvieran las herramientas para que completaran sus estudios en escuela superior o en la universidad. Y así fue como llegó robótica a mi vida, a través de esta serie de oportunidades que yo pude poner para el alcance de otros. Y así fue que entonces poco a poco tuve ese reencuentro con lo que yo quería estudiar en algún momento de mi vida, que era tanto la ingeniería como la educación. Así que poco a poco fue que me fui haciendo, ¿verdad? Ese proceso de adiestrarme más, y aquí en Estados Unidos se utiliza muchísimo el proceso de certificarte para hacer algo, que en el caso de Samira es la certificación de meteorología. En mi caso, pues yo me certifiqué como piloto de ROV, que es Remote Operated Vehicle, que es piloto de robot submarino. Aquí hace 2 años que me certifiqué como piloto de dron, para poder volar un dron comercial, porque de esa forma es como puedo dar las clases en mi escuela como maestra de tecnología en educación. Y así fue como poco a poco Dios abrió el camino para mí, para que yo pudiera desempeñarme en las dos áreas que a mí siempre me llamaron la atención, que fue el área de ingeniería y el área de educación. Y yo creo que Él siempre va a encontrar la forma de que, si Él tiene un plan para ti, Él va a poner aquellos recursos, va a abrir aquellas puertas y te va a dar las oportunidades para que tú llegues a donde Él quiere que tú llegues y donde Él te necesita. Eso, dicen que los caminos son misteriosos, pero definitivamente las dos, ahora escuchando nuestras historias, terminamos haciendo algo que inicialmente queríamos de las formas más raras del mundo, pero llegamos. La famosa curvatura de ¿dónde vas a llegar? Ok, sí.
Eso suele ocurrir en mi caso. Yo estudié, a mí me apasionaba eso de estar también reparando todos estos asuntos de montar, desmontar, y pensaban que iba a estudiar ingeniería. ¿Qué pasa? Entro al Colegio de Mayagüez por ingeniería. Estuve año y medio y me di cuenta que la ingeniería no era lo que yo quería porque yo necesitaba saber el porqué de las cosas, o sea, ir a la raíz. El reasoning. Y resulta que un profesor me dijo, pues usted debe estudiar matemáticas. Y me fui al departamento de matemáticas, pero había un bachillerato relativamente nuevo, que era el de ciencias de computación, el de computer science, que en aquel momento lo tenían adjunto con matemáticas porque llevaba poco tiempo. Así que decidirme por ahí. Había gente que me decía que yo no sé qué tú vas a hacer con eso. Y yo llegué a mi primera clase de programación y me enamoré. Y yo dije, a mí me apasiona esto. Y era como que esta mezcla perfecta entre las matemáticas, entre resolver problemas. Y, ¿qué pasa? Cuando finalizo, yo sí siempre tuve el deseo de estudiar comunicaciones. Y lo hice. Yo estudié una maestría en comunicaciones, pero en teoría e investigación. Y la gente me decía, ¿cómo tú vas a combinar eso? Y yo, no se preocupen, que en algún momento, hablando de, coincido con Aymet, en algún momento esto va a cuadrar. Y ha cuadrado, y ahora mismo el trabajo que tengo lo combino muy bien. Combino también el haber llegado, yo llego a dar clases, a ser maestra de tecnología, no porque hubiese estudiado. Lo que pasa es que precisamente como a mí siempre me gustó ayudar a los demás, me encantaba explicarle a mis compañeros, di tutorías en la universidad, pues parece que Dios tenía eso guardado para mí y dijo, tú vas a seguir ayudando. Y para que yo pudiese tener este asunto y continuar reparando, continuar montando y desmontando, hubo una maestra, una directora escolar que me dijo, tú vas a ser la mentora del equipo de robótica. Yo sabía de robótica, cero. Definitivamente. Y ya llevo prácticamente 20 años trabajando, ayudando equipos, siendo mentor, coach. Aquí en Puerto Rico he tenido la oportunidad hasta de establecer ligas pequeñas de robótica, tanto presenciales como virtuales, y creo que a Aymet le debe pasar lo mismo, que tan pronto uno empieza en robótica, uno puede hasta intentar salir, intentarlo. You're over. You're over. Ya te quedaste. No vas a poder salir. No hay manera. Y lo intenté. Lo intenté y me tocaron así la puerta, es más, me llamaron, mira Lorna, tú puedes, y yo, ok, sí, por supuesto. Y ahí estoy otra vez. Es que me imagino que les pasa que ganan premios, la escuela quizás tiene una motivación adicional, los estudiantes se motivan y ustedes ya saben el material, así que pues. Ya es parte se convierte en parte de tu ADN, to be honest, Sí. te voy a ser bien sincera, es que yo todos los años digo, voy a hacer menos cosas con robótica, es cuando más cosas hago con robótica. Entonces, es cierto, o sea, mi equipo este año ganó el segundo lugar en el diseño técnico en la competencia de CPERCH en Maryland. Y yo dije, no voy a hacer CPERCH porque voy a descansar este año de CPERCH. Y mi principal me dijo, ajá, no. Y ya estoy pensando en cómo vamos a hacer para el próximo robot. Y no hemos empezado el año escolar. Así que eso es siempre como que sí. Está embedded en ti y es como que... No, y siempre uno está en lo que, en mi caso, tú sabes que trabajo STEM, no importa, de todas las maneras posibles. Siempre uno tiene un próximo proyecto porque siempre hay una tecnología que te agarra. Siempre hay algo. Y siempre hay algo. Ahora mismo yo estoy inmersa full con inteligencia artificial, haciendo estudios graduados y todo, porque yo dije, este es el next step mío, el próximo paso, porque yo nunca me voy a quedar, ¿verdad? Yo nunca me voy a quedar, no, es más, no puedo. En el área de tecnología siempre estamos estudiando, en el área de la ciencia siempre estamos estudiando. Meteorología ha cambiado mucho de lo que yo tenía, nosotros cuando niñas, para nada, o sea, el informe del tiempo era actually de lo más aburridito.
que había en las noticias, sí. Y era Ya ahora como pues un bien, tornado nos coge de momento en Arecibo, en Aguada o algo raro pasa y lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a que el planeta está hablando y el cambio climático está ahí, es real y cada vez los eventos extremos son más frecuentes. Sí, lo vemos con los terremotos de súper, Venezuela, Ujú. wow, lamentablemente. eso. Y debemos, yo he escuchado y he visto a Samira en este enfoque y este canal de la preparación. La preparación, el inculcarle de una manera sencilla a las personas. Te he escuchado haces esta conexión bien chévere con el público de que les transmites mira, yo soy igual que ustedes, estoy en la misma y vamos entonces a prepararnos y conectas muy bien. Así que yo como que, ay, ella está cool, esto está difícil, pero ella está Gracias. chévere, que yo quiero Yo como que está bien. entiendo, es que es bien, hay que recordar que las personas que nos ven, uno, son personas mayores en su mayoría. Segundo, cuando uno está nervioso, la mente se te nubla, así que deben ser instrucciones claras, precisas y lo más corto posible. Y entonces movernos a la acción, a veces, ¿verdad? Y explicar las cosas en arroz y habichuela. Yo creo que eso ha sido, ¿verdad? Una de la matemática básica que hago, no la voy a cambiar. Me encanta el poder explicar a las personas la terminología científica, que en muchas ocasiones, como mencionó Lorna, llegaba a ser algo tedioso, algo aburrido, y convertirlo en algo más fun, de que aprendan a asociarlo a ejemplos actuales. También tengo que decir que tengo dos primas maestras, mami estudió también educación, y tengo muchos ejemplos, así que la educación es algo que me gusta mucho, inculcarla, y a través de los reportajes también científicos que hago, y emular mucho lo que veo también de otras compañeras que admiro mucho, como Ada Monzón, Débora Martorell, que ellas no tan solo son reporteras del tiempo, y en este caso meteorólogas, también hacen estas historias de interés, ya sea humano, de también interés social y todo lo que está ocurriendo. Son dos referentes de la meteorología en Puerto Rico. Sí. Y de la misma forma que te pasa a ti, me pasa a mí en la escuela. Nosotros tratamos de toda esa cosa tan complicada que a lo mejor puede ser un programa de datos para programar algo o cómo explicar algún proceso de fluidos. Nosotros tratamos siempre de mantener las cosas siguiendo el famoso KISS principle, que es keep it simple for students o manténlo simple para los estudiantes para que lo puedan entender mejor. Y yo creo que de esa forma es que ha sido una manera exitosa de llevar al público la información que ellos necesitan saber, sobre todo en la meteorología, cuando estás cubriendo un evento tan estresante como puede Ujú. ser el paso de un huracán. Correcto, totalmente. Debemos recordar que en la ciencia, según tiene sus partes lindas, también están las partes caóticas y bien peligrosas, y en la meteorología ni se diga. Y estamos hablándole a personas que pasaron por diferentes situaciones. El que no aprendió de María, realmente, yo creo que todos aprendimos algo, punto. Todos llegamos a aprender algo del huracán María y de cada tragedia, los temblores en el 2020, incluso de la pandemia y demás. Y como son temas que muchas personas les abruman y les causan estrés, AMSCA, que son las líneas, ¿verdad?, de ayuda a las personas para salud mental, si tienes alguna situación, reportan que cuando más llamadas hay en Puerto Rico es cuando se anuncia el paso de alguna tormenta, se está observando algo. Así que la salud mental de nuestro país está bien, en este momento, expuesta a eso y está vulnerable cuando se hablan de esos temas. Ciertamente, y es parte del trabajo de nosotras como mujeres en la ciencia, como aquellas que nos dedicamos y que nos gustan también estos temas de astronomía, exploración espacial, porque nos da también esa oportunidad de hablar de cómo, por ejemplo, la gente piensa que solamente se va al espacio y lo asocian con Ujú. misiones, astronautas y demás, pero no conocen quizás que la NASA tiene muchas misiones que tienen que ver con cambio climático y Ujú. muchas que tienen que ver con estudios atmosféricos. Y son temas que poco a poco la gente va a ir conociendo, entonces también va a haber esa pertinencia de cómo en mi vida diaria esto, entonces yo lo puedo aplicar, cuán pertinente es. Y más niñas, más jóvenes yo sé que está habiendo un interés, estoy escuchando más que de manera natural. Niñas y jóvenes que probablemente tomarán como referente el trabajo que estamos haciendo ahora, nosotras, las generaciones anteriores, que ya hemos mencionado a algunas compañeras, pero eso sí,
En el caso tuyo, Aymet, siempre hay una persona que es la que tú dices, esta persona me dijo algo, hizo algo, o yo le pregunté algo y cambió la historia. ¿A quién tú puedes mencionar? Mira, en mi caso, hay un referente bien importante cuando yo tenía 6 años. Krista McAuliffe fue seleccionada como la primera maestra para ir al espacio. Y en aquel momento yo quería ser maestra. Imagínate, me pasaba mirando en la baranda para arriba, para el cielo, en las estrellas, y que digan por televisión que una maestra va a volar al espacio. Ella nunca habló conmigo, yo nunca hablé con ella, pero lo que eso significó en mi vida cambió mucho, porque que alguien común y corriente como el maestro que tú tienes enfrente tuyo todos los días tenga la oportunidad de ir al espacio, eso yo creo que cambia la perspectiva de cuán accesible puede estar el espacio. Y con ese vuelo ella trató de demostrar eso. Lamentablemente, pues todos conocemos cómo terminó con el desastre del Challenger. Pero yo te diría que ese fue un punto de referencia para mí. El otro, al que considero mi musa, mi mentor, mi amigo, Joe Acaba. Joe, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo cuando voló al espacio en el 2009 y yo estaba mirando el televisor, y esto es algo que muy poca gente a lo mejor sabe porque yo no lo comento mucho, pero en aquel momento yo dije, caray, me hubiese gustado ser yo la primera puertorriqueña en llegar al espacio. Te estoy hablando de lo que eso provocó. Ya mucho antes yo sabía que él iba a volar y es como que, wow, mira, va a haber un boricua por fin en el espacio. Tú sabes que nosotros siempre estamos con ese eslogan de boricua en la luna. Exacto. Y de por fin va a haber un boricua en el espacio. Pero cuando yo lo vi entrando a la estación, saliendo de esa escotilla y llegando, es como que yo hubiese querido ser yo. Tú sabes, y ese fue el punto de que yo dije, caray, en algún momento dado, ¿será eso posible para mí? Porque ese sueño estaba ahí desde chiquita, dormido, por el desastre del Challenger. Pero cuando hay alguien que se parece a ti, que tú te puedes identificar, que es de tu mismo país, es de tu misma raza, que es alguien como tú, que carga tu cultura, tu tradición, tus valores, eh, ese ser puertorriqueño, esa cosa tan hermosa que nosotros tenemos, que donde quiera que vamos llevamos nuestra bandera, y es algo que es muy característico de todos nosotros, no matter what, donde estemos, ese transmitir ese amor por la isla y que él lo haga en la estación espacial para todo el mundo, enfrente de todo el mundo, yo creo que eso es algo que en aquel momento me movió a mí y yo dije, caray, yo hubiese querido ser yo la primera. Y la vida da muchas vueltas y como les decía en el inicio del programa, lo que está para ti porque Dios va a obrar para que eso se dé. Y el 31 de mayo de 2025, el último mensaje de texto que yo envié, se lo envié a él. Y le dije, hace muchos años, estoy recordando hace muchos años cuando viajaste por primera vez. Y estaba viendo el televisor y dije, hubiese querido ser yo. Y hoy lo puedo decir. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos ahorita. Y ahí la envié y le entregué el teléfono a Blue porque lo tienes que entregar y me fui a montar en la Rivian para irme para el viaje al espacio. Pero para que tú veas lo que puede hacer una persona cuando tú te identificas y cuando esa identificación proviene porque es alguien como tú, es maestro igual que tú, ambos eran maestros. Yo era maestro de escuela superior igual que yo, de ciencias y matemáticas, que es lo que yo estoy dando en la escuela, que es STEM. Cuando tú ves esa cosa que te identifica, que tú sientes que eres, que puedes ser parte de, yo creo que eso es algo muy bonito y algo que inspira. Y es lo que nosotros estamos buscando realmente con esta generación, poder inspirar y poder motivar para que haya más estudiantes, más niños y más niñas que vean que sí se puede, que hay alguien como ellas
de su islita 100 por 35, alguien que habla su idioma y que luce como ellas, así con este sexy skin tone, que usa lentes y que aunque se haga el pelo y las uñas como yo las tengo ahora mismo, pica tubos, solda, ensambla circuitos y vuela drones y vuela robots y navega robots submarinos. So, si ellas pueden identificarse con alguien como yo creo que tenemos un muy buen futuro asegurado en Puerto Rico con más niñas con interés en las ciencias. Samira, en tu caso, ¿quién fue esa persona que tú dijiste, wow, yo Pues puedo mira, hacerlo, o que cambió la historia, que cambió tu historia? fíjate, yo así pensando, es que tuve un camino en donde varias personas se incluyeron por alguna razón y desde niña la parte científica fue mi tía Carmen, ella era la que planificaba todo aquello que tenía que ver con actividades educativas. Y era la que nos sacaba de nuestro comfort zone en casa y nos buscaba y nos trepábamos al techo, hacíamos picnic en el patio, todo lo que tenía que ver con ciencia lo hice a través de ella. Luego, cuando llegué como quien dice, a la adolescencia, que comencé todo esto que tenga que ver con modelaje, yo tuve una mentora que se llama Elizabeth Carlo. Ella estuvo muchos años, fue actriz y hizo muchas cosas. Y ella siempre me tenía como que me estaba cuidando, Sam, tienes que hacer esto, me guiaba, me daba esos tips para poder entonces continuar. Y ya una vez pues se me da la oportunidad de que entró a la televisión y demás, tengo que decir que admiro demasiado a mi compañero Roberto Cortés. Roberto es esta persona a la cual tú quieres llegar en algún momento. Esa calma que él transmite y esa paz al momento de informar incluso cosas tan negativas, esa es la que yo quisiera llegar algún día, porque todavía llega un punto en que a veces me pongo nerviosa y más cuando tengo que comunicar cosas que son nuevas o que esto hacía tantos años no pasaba, porque lamentablemente estamos hablando ahora de cosas que no pasaban o que habían pasado hace muchos años. Ahora todo lo tenemos aquí, no hay que ir a los libros de texto, ahora ya son cosas y ejemplos que han pasado recientemente. Y eso es algo que quisiera emular y admiro demasiado de él. Definitivamente siempre hay personas que nos marcan y las estaba escuchando algo bien interesante. Yo no vengo de una familia ni de científicos, ni maestros, ni nada, nada. Son mucha gente de administración de empresas. Eso era lo que había. Así que la pobre niña se preguntaba y no todo el mundo tenía la respuesta. Pero mis papás nunca le pusieron una restricción a mi deseo de conocer acerca de la ciencia, de experimentar. Y aunque ellos no les encantaron, no supieran el tema, siempre buscábamos a alguien que de alguna u otra forma pudiera ayudarme. Pero en los primeros 4 años, la gente, yo le digo, mira, esos primeros añitos de un niño son súper importantes. La señora que a mí me cuidó, mi mamá, mi papá trabajaban, así que esta señora que dedicaba su vida a la costura, era costurera, me permitió tener el laboratorio científico más grande que en ese momento yo podía encontrar, que era el patio de la casa. Y en el patio de la casa yo no tenía restricción en aquel momento que si yo me ensuciaba, nada de eso. Es más, qué bueno que te estás ensuciando las manos, qué bueno que estás sudando, qué bueno que estás jugando, viendo simplemente las nubes. O sea, cosas tan sencillas y era algo que a mí me gustaba y me llamaba la atención. Así que esos primeros añitos fueron bien importantes para que me cambiaron. Yo estoy casi segura que si ese laboratorio no hubiera estado, quizás hubiera estudiado administración de empresas con alta probabilidad. Sí, eso hubiera pasado. Y ya en escuela superior, mi maestro de matemáticas. Tuve 3 años con el mismo maestro y recuerdo que él nos llevaba al límite. Así que parece que él llevarme al límite, cuando llego a la universidad, el porqué de las cosas. Y no entendía bien el porqué de las cosas y eso se quedó. Y estudié matemáticas y definitivamente habemos quienes hacemos eso. Yo no se lo recomiendo a todo el mundo, pero ciertamente te lleva a conocer siempre la esencia, a ir más allá. Y como Aymet y yo compartimos ese gusto por lo que es STEM, que siempre hay esa matemática y esa ciencia que se unen y respaldan todo eso en tecnología e ingeniería y siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, algo nuevo que hacer.
Así Y es lo que que nosotros tratamos de hacer como maestros, darle ese push a los estudiantes, llevarlos hasta el límite, porque así es como se desarrolla el potencial y así es como se despierta ese sentimiento de querer buscar más y de solucionar los problemas de una forma creativa. Porque ya, si te fijas, el proceso en las empresas y en las organizaciones ha cambiado de una forma de que ya no están tratando de buscar a alguien que te pueda solucionar el problema, no es que lo pueda solucionar de forma creativa. sí, ¿Verdad? ya eso es un giro. Y hay algo que mencionaste ahorita, Lorna, y es que los niños antes, o por lo menos yo nací en el 92, así que todavía no tenía todos estos juguetitos que hay ahora. Y algo que nos ayudaba mucho en aquel momento y que quizás ustedes todavía que están educando y se exponen a estos jóvenes y estos niños que quizás tienen otro tipo de educación es que hay que aburrirse más. Cuando yo me aburría, hacía cosas y curioseaba más. Ahora yo creo que los niños no se aburren tanto y eso genuinamente me preocupa. Sí, hay esa capacidad de asombro, desde mi punto de vista, especialmente en los grados primarios, ha disminuido o ha cambiado en el sentido de el niño, como ya, por ejemplo, yo no los veo tanto jugando en el patio. Tal vez no los veo en esos entornos que eran bastante típicos, eran los normales, en la época, vamos, a principios en los 80, los 90, y ahora el niño Exacto. pues no tiene eso de, mira, corre por ahí a ver qué pasa. O vente, vamos a mirar no, eso no se está dando y definitivamente afecta desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya el desarrollo como que no, antes era bien fun, porque como exactamente uno no Exacto. tenía, uno se lo inventaba. Yo Sí, recuerdo uno se pasaba inventar con una lupa por ahí. con la lupa, con papeles, con palitos, con lo que fuese, con cosas que habían en el patio. A veces a mí que me gustaba montar y demás, de repente veía un palito de hilo, cualquier cosa, y yo quería averiguar cómo eso funcionaba y creaba máquinas con eso. Ahora no sé si eso pues está Mira, ocurriendo tanto lamentablemente como estamos viendo cada vez más cómo los papás recurren a los teléfonos celulares, a las tabletas, para poder desde pequeñitos, desde bebés, entretenerlos con la tableta. Y entonces hemos visto, por lo menos en mi caso, en la escuela, y estoy hablando escuela en Estados Unidos, que es un ambiente totalmente diferente y la cultura es totalmente diferente a lo que está pasando en Puerto Rico. Quizás una maestra de Puerto Rico pudiese proveer un poco más de input en esto, pero lo que estamos viendo acá en Estados Unidos es que realmente nuestros estudiantes están solamente directo a la tableta, y la tableta se ha convertido en el nuevo pacificador. Lo que antes hacía es el bobo, que se los ponía en la boca. Ahora es la tableta y el celular es el nuevo pacificador. Entonces, cuando los llevas a pre-kinder y a kinder, están buscando la tableta, porque eso es lo que ellos están asociando. Entonces, cuando no tienes acceso a la tableta y estás tratando de hacer una actividad que es mucho más hands-on, es bien dificultuoso para las maestras de grados primarios, entiéndase pre-kinder 3, pre-kinder 4, kinder, aún en primer grado, poder llevarlos a una rutina, porque lamentablemente, por lo menos en el punto de vista desde que es la cultura de Estados Unidos, todo lo resuelve la tablet y el celular. Así que en cierta parte es muy beneficioso que las escuelas por lo menos aún conserven los recesos, donde los niños van y juegan en el playground, ¿verdad? Y brincan en el columpio y hacen esto, aunque sea unos 30 minutos, porque es necesaria la actividad física y para que ellos tengan ese desapego y ese descanso de las tabletas, porque lamentablemente estamos viendo que el currículo también está enfocado muchas veces en Estados Unidos en contenido que está en la tableta. Entonces, eso no permite que nuestros estudiantes en grados primarios puedan tener ese tipo de exploración donde se ensucian las manos con tierra, donde van y juegan y se caen y ponte una curita y sigue andando. Eso que yo viví en Puerto Rico de embárrate completa y no importa que tengas tierra hasta en las uñas,
Eso lamentablemente yo no lo estoy viendo acá. El tipo de cultura acá es diferente, pero sí es necesario, no solamente para que se queden anticuerpos, como decía mi abuela, pero para que los estudiantes tengan ese proceso de primero desarrollar unas destrezas de comunicación social. Y destrezas sociales de saber cómo te vas a comportar y cuál es la expectativa en términos de comportamiento cuando estás en un entorno afuera compartiendo con más personas, pero también para desarrollar esa curiosidad, que es lo que estamos hablando desde el inicio del programa, porque muchas veces vemos algo en la tierra que se movió y ¡ah! ¿Qué es eso? Y a lo mejor para un niño de 4 o 5 años que jamás ha visto un gusano moverse en la tierra, eso le despierta la curiosidad para él ser biólogo en un futuro. Es cierto. O un agrónomo, porque es la realidad. Y no lo vio porque lamentablemente en la cultura americana que estamos, por lo menos la situación acá en donde yo estoy en Texas, es que la tableta y el celular lo resuelven todo. Este episodio de Universo en Frecuencia Podcast llega a ustedes gracias al auspicio de Sky Safari. Hoy celebramos a mujeres que se atrevieron a mirar más allá del horizonte. Ahora te toca a ti levantar la mirada y descubrir las maravillas del cielo. Explora estrellas, planetas y constelaciones con Sky Safari. Sky Safari, el universo en la palma de tu mano. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. De repente hablamos de tecnología y de cómo estas nuevas tecnologías, que ya no tan nuevas, han cambiado la manera y cómo se desarrollan los niños, cómo también entonces se ha cambiado la educación. Y yendo por esa misma línea, ¿cómo entonces ustedes creen que va entonces a dar ese giro de cuál va a ser la presencia de la mujer en la ciencia, o sea, en las próximas generaciones? ¿Cómo entonces va a cambiar ese papel que ustedes creen? ¿Va a haber mayor representación? ¿Qué tipo de representación va a haber? ¿Qué giro va a dar esto en las niñas y las jóvenes? Mira, yo te puedo decir como maestra que nuestras niñas necesitan más modelos. Nosotros siempre nos enfocamos en alguien que nos sirva de modelo. En casa, mami, papi, abuela, alguien tú tienes en tu casa que ese es tu modelo a seguir. En la escuela es lo mismo, siempre hay un maestro. Para bien o para no tan bien, siempre va a haber un maestro que tú vas a decir, yo me acuerdo cuando en la escuela yo estaba con este maestro y hicimos esto en el salón de clase, o este maestro me dijo, o este maestro cuando yo estaba pasando por un momento difícil, este maestro fue el que me ayudó y en algún momento dado de tu vida, tú vas a tener un punto de referencia, sea tu sacerdote o tu pastor, sea alguien a quien admires, como fue en mi caso, Krista y Joe, mi mamá, que mi mamá para mí, ella fue mi mamá es la mejor maestra, sigue siendo mi mejor maestra porque yo me fijo en ella y todo lo que ella hace que yo no voy a hacer los mismos errores. Pero toda la sabiduría de mi mamá y de mi abuela para yo poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Y siempre debe de haber un modelo. En el caso y ahora como astronauta, en el caso de las áreas que comúnmente están dominadas por varones, en términos de lo que es ingeniería, matemática, ciencia, tecnología, aeroespacial, son áreas que por años han sido dominadas por hombres. Nosotros necesitamos más mujeres que puedan hacerle ver a las niñas que están creciendo ahora y a las mujeres que están ahora mismo, que están sumamente cualificadas y que no se atreven a dar el paso a decirles, oye, si esta que está aquí pudo, tú también puedes. No solamente a nivel de Puerto Rico, a nivel de Latinoamérica. Nosotros tenemos que empezar a creérnosla nosotros mismos. Tú tienes que empezar a creer en ti. Y ese sentimiento, ¿cómo nace ese sentimiento? Cuando tú ves a alguien que ha hecho algo que tú admiras y que dices, uy, si ella pudo, yo también puedo. Así que mi proyección es, todavía falta un largo camino por recorrer,
pero habemos mujeres que estamos abriendo las puertas para que otras niñas y otras mujeres que están ahora mismo así en la duda de dar el paso de si sí o si no, que puedan ver que hubo otras que con mucho trabajo, dedicación y fe creyeron en sí mismas y dieron el paso. Y yo he entendido que esa es parte de las misiones que Dios tiene para mí en esta vida, el abrir puertas para otras personas y dejarles saber con mi ejemplo de que si hay alguien sacado del salón de clases, una persona común y corriente, una mujer ordinaria, con este sexy skin tone que no es la tradicional blanquita de ojos azules, sacada de una islita 100 por 35, pudo, ellas también pueden. Mi proyección, sí, vamos a ver muchísimo más mujeres en el área STEM. Lo estamos viendo con NASA en la clase de astronautas. La última clase de astronautas son más mujeres que varones en esta última clase, que es un gran paso. Lo hemos visto con Blue Origin, que ellos siempre han tratado de que al menos haya una mujer en cada misión. Lo estamos viendo con otras misiones. Yo vi algo hermoso durante la transmisión de Artemis 2, que fue eso fue un shot que pasaron así rápido, donde una parte de Mission Control que estaban todas las mujeres allí trabajando como investigadoras, científicas, controladoras, todas las que habían trabajado en alguna parte esencial de la misión estaban todas allí. Esa foto salió y la gente la puede buscar y la puede, como decimos nosotros en el área, googlear. Y van a ver que esa foto, hay todas mujeres allí. Está cambiando. Es que necesitamos más mujeres para que nuestras niñas puedan ver que ellas también pueden hacerlo. Y como yo siempre digo, para nosotras hay espacio en el espacio. Qué lindo. Yo pienso que Sí. gracias a ti, Aymet, gracias a ti que fuiste la primera mujer puertorriqueña en ir al espacio, pronto vamos a dejar de utilizar esa frase, primera mujer, porque todavía estamos en el 2026 y seguimos usando esa frase lamentablemente. Así que la brecha todavía hay que cerrarla aún más, pero por mujeres valientes como tú, ya vamos poco a poco cerrándola y vamos dándole ese ejemplo, ese liderazgo a otras jóvenes para que puedan seguir haciéndolo también y que crean y vean que sí se puede, no tan solo creer, es que sí se puede, ya estamos Es que viendo sí se esa puede. evidencia, punto, exactamente. Y además de eso, divulgar más la información. Siento que a veces las cosas se quedan como muy calladas y las compañías, si alguno nos está viendo en algún lugar, siempre destaquen eso que están haciendo las mujeres para que entonces tengamos más visibilidad y que al mismo tiempo, ¿verdad?, motivemos a otras jóvenes a que se entren a este mundo. Y en tu caso, Samira, tú precisamente eres un muy buen ejemplo de alguien que está de esa generación, de que tú vas a ser un buen referente de decir, mira, es posible no solamente dar el informe del tiempo, también educar a través de tu trabajo como en comunicación científica es uno de esos giros, en no ver simplemente a un meteorólogo que da el informe o que se dedica a ciertos temas, sino ir un poco más allá y dedicarse entonces también a través de tu trabajo ser ese ejemplo. Y yo sé que en el área de meteorología y demás todavía faltan muchas mujeres, o sea, no es lo común, aunque en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, varias, pero en general uno va al National Weather Service y demás, y quizás no, o a otras agencias y hay más hombres, porque Correcto. no se asocia tanto. Había un concepto anterior, el famoso weather girl o la chica sexy que se paraba a dar el informe del clima, dicen en algunos lugares, lo cual no es correcto, es el informe No, del tiempo. El tiempo. Y entonces teníamos esa percepción de solamente ver mujeres mujeres bellas, con cuerpos espectaculares, pero al momento de una emergencia, incluso hay hasta chistes de eso. El chiste dice, se sabe que la cosa se puso fea cuando sacaron a la muchacha de las nalgas y pusieron entonces a un hombre. Y uno dice, wow, espérate, estamos buscando la forma de romper ese estereotipo, pero todavía entonces en momentos serios sacan a la muchacha, ponen entonces al varón. Pues gracias a que muchas mujeres se han adentrado a las carreras de STEM y de la meteorología, poco a poco hemos cerrado eso y ya no nos hemos
Ya ese concepto de weather girl realmente lo hemos reducido bastante, todavía en algunos lugares existe, aquí en Puerto Rico no. Todas estas mujeres que están ahora mismo en televisión tienen no tan solo, además de ser bellas, tienen también esa pepa y esa fibra en el, ¿verdad? En el cerebro y estudiaron y están muy preparadas, punto. Muchas mujeres muy preparadas son las que están al frente y en estos momentos de cambio climático y tantas situaciones que estamos experimentando, es meritorio ya tener personas que cuando le hablen al público tengan ese background de estudios y ya eso lo tenemos aquí en Puerto Rico. Todas las mujeres que están actualmente frente a la televisión dando el informe del tiempo están preparadas o encaminándose a estudiarlo. Así que Puerto Rico se destaca también, y yo sé que hay desde allá, los Estados Unidos, te das cuenta, el latino, el puertorriqueño se educa y le gusta Ujú. Sí, estar preparado, le gusta hacer su trabajo bien. Y es parte ya, yo creo, de la manera en la que nosotros vivimos y lo que es el puertorriqueño. la El carta de puertorriqueño presentación del no. latino, especialmente el boricua, es que nosotros estamos bien preparados, no solamente en términos académicos, porque la mayoría de los que estamos acá, que estamos en posiciones, ¿verdad? Como la mía, tenemos nuestro bachillerato y nuestra maestría. Mi maestría de la UPR, pues yo lo digo donde sea, yo soy orgulloso producto de la escuela pública. Mis escuelas elementales, intermedias y superior en Ponce y mi maestría y mi bachillerato de la UPR, Ponce y Río Piedra, Erezana. Saludos a todos y felicidades en la graduación. Eh, especialmente a Fernanda Ramos, Sí. muy buena amiga de todos nosotros. Y hay que decirlo, o sea, esa es nuestra carta de presentación. Aquí el americano generalmente llega hasta escuela superior, a menos que no sea una preparación que requiera porque va a hacer alguna carrera, es que entonces tú los ves que van a college. Y últimamente esto está cambiando porque el boom de lo que es la tecnología, la inmediatez de tener personas preparadas en tecnología, está haciendo que lo que era lo tradicional, el tradicional bachillerato de 4 años, está cambiando ahora por las famosas certificaciones. Entonces, tú tienes gente de universidades alrededor de Latinoamérica que llega aquí con sus bachilleratos y con sus maestrías, también preparados, tienen la experiencia, porque también hay que decirlo, nosotros tenemos muchísimos puertorriqueños aquí que han emigrado y tienen sus 5, 10, 15 años trabajando de experiencia. El resumen que tienen con un bachillerato y una maestría y la habilidad de poder comunicarse, trabajar en equipo y resolver problemas es lo que hace que nosotros los latinos nos destaquemos aquí en Estados Unidos, porque tenemos el famoso whole package. Tenemos el paquete completo de lo que las industrias están buscando. Y eso lo tenemos por el background de nosotros, que es un background completo, porque nos permite comunicarnos en 2 idiomas. Cuando llegamos aquí, tenemos que masticar el inglés. Y una vez que tú estés aquí unos 4, 5, 6 meses, ya te va a fluir. Mi inglés no era muy bueno, al contrario, mucha gente no sabe. Mis propios estudiantes en Florida me corregían a mí cuando yo llegué, porque mi inglés era mi inglés de diccionario de cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico. So, así era mi inglés. Y que hoy en día yo pueda dirigirme no solamente en español, me pueda dirigir en inglés, pueda enseñar en inglés, pueda dar mis keynotes en inglés y ahora mismo también en portugués. Oye, Wow. eso yo se lo debo porque hay un background que sale de mi escuela pública, donde yo tuve buenos maestros que me dirigieron y me enseñaron y no solamente me enseñaron lo que necesitaba en términos de las destrezas académicas, también en las destrezas de comprensión, que es donde fallan muchísimos de los estudiantes ahora mismo. No hay comprensión lectora para poder resolver y contestar preguntas y resolver problemas. So, el latino te viene con todas estas bondades, especialmente nosotros que somos tan, nos toca decir, nosotros puertorriqueños somos tan creativos, somos la madre de la inventiva, porque es la realidad. Y Es cuando tú cierto. vienes
y te pones enfrente de un americano, tú dices, oye, pero es que ven acá, que el latino se lo va a llevar, el boricua se lo va a llevar, porque nosotros tenemos esa visión y ese background que nos permite hacer ese proceso que ellos están buscando, que es el crear cosas, el innovar, porque es lo que estamos viendo ahora, que de las tecnologías que ya hay, estamos innovando, que ya esa ciencia que se descubrió o que se trabajó hace 5 o 6 años atrás, hay que innovar sobre eso. Hay que hacer el motor de otra manera, el cohete, esto hay que hacerlo de otra manera, o la investigación, debemos de cambiar cómo lo vamos a hacer para lograr los resultados que queremos hacer o descubrir lo que necesitamos o lo que queremos descubrir o que queremos probar, si estamos hablando de una hipótesis, pues eso te lo da porque el puertorriqueño, mira, va mucho más allá, es mucho más creativo y tiene esa curiosidad por la forma en cómo ha crecido y como los papás y como los maestros, ¿verdad? Han desarrollado ese amor por la curiosidad o por investigar. Y eso es algo que no lo vemos acá y por eso es que nosotros hemos sido tan exitosos en otras ramas también, porque oye, los maestros aquí son cotizados. Y ustedes lo ven porque sé que hubo reclutamiento de maestros en estos días en la isla, pasa casi todos los años. Es lo mismo con los ingenieros del Colegio de Mayagüez, que la NASA va a buscar todos los años, internos, Blue Origin también, es la realidad. Las enfermeras más cotizadas aquí en Estados Unidos son las enfermeras puertorriqueñas. Mira eso. Y no es solamente por cómo ellas pueden quizás poner el IV o cómo pueden resolver algo. No, es porque tienen eso y tienen el whole package. ¿Cómo tratan a ese paciente cuando La vena de servicio la tenemos. Ahí tú has dado en el clavo. O sea, mira, el cómo tú haces cómo tú te conduces en términos de esa comunicación social. Y es lo que tenemos nosotros que quizás acá no se está viendo. ¿Por qué? Porque, oye, ahora estamos viendo que desde chiquitito, ¿cuál es el pacifier? La tablet y el celular. Lamentablemente. Ay, para mí, yo escucho estas conversaciones, a mí me ponen en una posición particular porque yo realmente vivo de la tablet y de la computadora y la tecnología. Entonces, pero lo que les iba a comentar es que ahora la inteligencia artificial siempre se habla, tecnología, etcétera, pero con los niños en grados primarios, para que aprendan inteligencia artificial, en países que ya están bastante adelantados, el currículo lo que trabaja es con actividades desenchufadas, con el desarrollo de destrezas sociales, trabajo colaborativo, pensamiento computacional, sin utilizar tecnología. Para que comprensión lectora, todo eso antes de trabajar con las computadoras. O sea que estamos viendo en el caso particular de inteligencia artificial para esa generación que es la que va a trabajar en la innovación en los próximos pasos, próximos años que va a surgir esta inteligencia artificial general. Es bien importante que no usen la tecnología para que entonces logren trabajar y llevar esa inteligencia artificial a otro nivel. Así que nos estamos dando cuenta que es bien importante que nuestros jóvenes suelten los dispositivos, aprendan a leer y a comprender, pero de una manera creativa, que es lo que ha planteado Aymet durante toda la conversación. Y Samira, sé que también estás en este mismo canal, en el que la gente también escuche, la capacidad para escuchar, para analizar cuando reciben la información, qué hacer con ella. Así que yo soy partidaria de que hay que soltar los dispositivos. Yo vivo de eso, pero sí. Sí, pero un balance realmente. La inteligencia artificial no es una cosa mala. Hay que ver, vivimos en un mundo de los famosos tonos grises. Nada puede ser totalmente negro y nada puede ser totalmente blanco.
porque hay si te fijas en la foto en la parte de atrás, hay una gama hermosa de colores. Y el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito educativo, que ha tenido tanto ¿verdad?, resistencia, tú tienes que ver cómo la IA puede ayudar a democratizar el aprendizaje. Cómo lo puede poner más abierto para que las personas tengan un poco más de información o que quieran descubrir algo porque quizás lo vieron en algo o quizás están imaginando, oye, si hago un modelo utilizando inteligencia artificial de cómo sería esta misión de exploración espacial, ¿a dónde yo podría llegar? Porque tú estás viendo eso negro allá arriba. Déjame decirte que una de las cosas más impresionantes del vuelo es que ese negro que tú estás viendo ahí, eso es pitch black. Aquello es infinito. Aquello es infinito. Es que te pierdes. De hecho, Amy, mirando. menciona la foto que nos lo dijiste eso en el background antes de comenzar, pero esa foto, Me voy a mover. explícanos de dónde salió. Esa foto la tomé como parte de mi misión del NS-32 con la GoPro desde mi asiento. Y es una de las fotos que me encanta porque, oye, mira esas formaciones de nubes. ¿Cuánta información no se puede sacar de ahí? Imagínate utilizar un modelo de IA para ver qué exactamente está pasando ahí. ¿Hay lluvia? ¿No hay lluvia? ¿Qué tipo de nube hay? Podemos hacer una proyección de si ese tipo de nube se va a desarrollar en algún tipo de tormenta. O sea, la inteligencia artificial te puede proveer para que los estudiantes hagan modelos, simulaciones de muchas cosas. Pero déjame decirte, por más que pueda democratizar la educación y el aprendizaje, jamás podrá sustituir un maestro. El maestro es ese ente que hace una relación con el estudiante y es muchas veces, como en mi caso, el que hace de segundos papás. Porque los tienes ahí. En mi caso, yo soy second mom y yo lo digo bien feliz de la vida. Esos son mis nenes y yo los tengo ahí desde que entran a las 7:30 hasta que se van a las 4 de la tarde. Y Dios no me dio hijos biológicos porque Dios sabía lo que hacía. Me iba a dar miles de hijos. y el tú poder estar ahí y establecer esa relación con tu estudiante, el poderlos guiar, el poderlos aconsejar, mira, esto es algo donde tú podrías desarrollarte. Y hay veces que los miras y tú desde que ellos entran en tu salón de clase, ya tú sabes, ok, tuvieron un muy mal comienzo de día, o no desayunaron nada, o algo está pasando, y tú conoces a tus estudiantes. Y ahí es donde ese maestro entra para no solamente cambiar el mindset de ese estudiante y que pueda aprender o desarrollarse o tener un buen día en la escuela, es como también influye en el ambiente del salón de clases con el resto de sus compañeros. Y a veces una simple pregunta o una simple frase puede cambiar el mindset de ese estudiante para que tenga un buen día. Y eso es algo que la inteligencia artificial jamás podrá lograr. Este es un tema que esto apenas comienza. Y eso en el último año que ha sido una sorpresa. Yo creo que hasta elegir, yo dije que yo no iba a estudiar nada más. Yo dije, no, se acabó. Yo dije, bueno, una certificación aquí y allá, pero yo dije, no lo vuelvo, yo no vuelvo a hacer una tesis, yo no voy a volver a hacer nada de eso, se acabó. Como una basta en la vida. Pues ahora que estoy trabajando en el proyecto, precisamente tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo aquí en Puerto Rico y cómo trabajar para la implementación y la integración curricular desde una manera en la que el humano siempre permanezca, como dicen, human in the loop, que siempre sea parte de ese proceso y que no exista tal cosa como ver la inteligencia artificial como un sustituto ni del maestro ni como aquello que orquestra y que manda en el proceso de aprendizaje.
siempre, siempre la inteligencia artificial va a ser, en el caso de la educación, una herramienta poderosa, pero no sustituye, y tenemos la oportunidad también de llevarla a cierto extremo en el que nos obligue, y en el ámbito educativo es que tienen que surgir las grandes preguntas que conduzcan a esa evolución necesaria de esa tecnología. Igual que ocurrió con todas las tecnologías prácticamente. Es en la educación donde tiene que surgir, identificarse los fallos, identificarse las áreas de oportunidad y decir, ok, nuestro próximo paso tiene que ser por tal cosa, porque esto no funciona. ¿Cómo sabemos que no funciona? Cuando estamos enseñando. Porque cuando uno lo enseña y se da cuenta de que eso no es, ya luego lo que está mal enseñado y llega, por ejemplo, a la práctica, porque ocurre, y en ese día a día, ya luego en un área de trabajo, cuando eso no funciona, ¿dónde tiene que ir? Se tiene que reenseñar, reentrenar. Así que mi trabajo ahora mismo es precisamente el demostrar que no, que el ser humano tiene que estar ahí. Y que el niño, dependiendo que tenemos la oportunidad ahora mismo en Puerto Rico de decir, ok, vamos a trabajar con los niños desde preescolar hasta tercer grado, que es ese primer bloque, y luego entonces, y aquí es más, yo recordé a Imet cuando lo estaba haciendo. Yo dije, no, espérate, que es como no podemos descubrir, no voy a crear otra vez la rueda, ya está. Así que me enfoqué más en decir, ok, no podemos coger al niño en cuarto grado, en quinto grado, y enseñarle inteligencia artificial de cierta forma si no es integrado ya en el currículo. Y dije, STEM es la única opción. ¿Y por qué pensé en iMet en ese momento? Le dije, es que con exploración espacial, astronomía y demás es la manera perfecta. Porque ahí podemos entonces tomar mucha tecnología y mucho de lo que ocurre día a día, aplicarlo, y entonces ahí hace mucho sentido y es atractivo para el estudiante. Así que con eso ando todos los días, y qué bueno que se dio la conversación, porque ciertamente digo, pues mira, estoy acompañada, alguien piensa exactamente igual, y eso siempre ayuda estas conversaciones son bien importantes. En esa misma línea de conversaciones y cómo las cosas van a cambiar, vamos a imaginarnos que han pasado 10 años. 10 años y una joven escucha este episodio, porque este es un episodio que va a pasar a la historia, definitivamente. ¿Qué a ustedes les gustaría que esa chica, más allá del tiempo, que diga y nos recuerda a nosotras y recuerde esta conversación? Pues yo le diría a esa niña de 10 años que no deje de luchar, como mencioné anteriormente, que no subestime nunca oportunidades por más pequeñas que parezcan. Gracias a esas oportunidades yo estoy aquí, yo estoy haciendo una carrera actualmente como meteoróloga de un canal, un sueño que cumplí gracias a que seguí soñando y seguí perseverando y haciendo las cosas posibles también. En el camino te vas a topar con muchas cosas, gente que te va a criticar, personas que no les va a parecer, que si vas a estudiar biología te vas a morir de hambre. No le hagas caso a ninguno de esos comentarios. Tú sigue hacia adelante si eso es lo que te gusta y continúa ahí, porque al final del día Dios te va a poner en el camino lo correcto y va a llegar a hacerlo. Yo le diría, primero que nada, que crea siempre en ella misma, que persevere, que sea como el rover que está en Marte y persevere, que nunca, nunca, nunca se avergüence de su fe. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que ser valientes de hablar de nuestra fe. Porque, oye, la fe mueve montañas. Mírame a mí, me llevó hasta el espacio. Que se eduque. Yo firmemente creo en la educación. Para mí, y me pueden quote en inglés o en español, education is the greatest space flight of humanity. La educación es la mejor, la más grande nave espacial de la humanidad. Nos permite viajar más lejos que cualquier cohete porque lleva nuestras ideas, nuestra curiosidad, nuestros sueños hacia el futuro. Si tú te educas, eso es lo que tú aprendas. Eso es algo que es tuyo y nadie te lo va a quitar. Absolutamente nadie.
Como decimos en Puerto Rico, nadie te va a quitar lo bailado. Así mismo es. Estudia, porque la educación te va a abrir puertas y siempre, siempre, siempre cree en ti misma. Que cuando tú veas este episodio, veas a alguien, una mujer, la primera en viajar al espacio, nacida y criada en Puerto Rico, que creyó siempre en ella misma y que nunca se dio por vencida y mira hasta dónde llegó. Que si yo pude, tú también puedes hacerlo. Y con esto voy a cerrar, que ese es el mensaje mío de siempre. Si tienes un sueño, transfórmalo en una meta. Trabaja duro y vas a ver cómo con trabajo duro vas a alcanzar la meta y a la misma vez vivir tu sueño, porque sí se puede. Tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y en el famoso sí se puede. ¡Qué bello! Definitivamente se puede al inicio. Al inicio uno no sabe cómo no va a llegar. Siempre le digo a la gente, comienza. No, que no importa, tú empiezas. Y eso me lo enseñó mi papá. Siempre decía, no, Lorna, tú tienes que empezar, olvídate que eso va a pasar el tiempo y tú te vas a dar cuenta que se van a abrir las puertas, vas a conocer a alguien, te vas a atrever hasta que llegues. Y definitivamente no se equivocó y esa ha sido mi historia. Yo sé que la historia de nosotras tres y ciertamente cualquier joven que sepa que lo más importante también, aparte de creer y tener fe, es confiar en que puedes. Yo nunca he pensado que no puedo, o sea, en el sentido de, no, yo voy a ver cómo lo hago. Y va a pasar, o sea, yo soy así de ese tipo de persona, va a pasar. Y me ha pasado que hay ocasiones en que he tenido que esperar años por una oportunidad, pero años me refiero de 10 años, quizás hasta más. Y el día menos pensado, y eso yo lo digo, han sido bendiciones. Llega algo, llega alguien y esa bendición tuvieron que pasar todos esos años para yo estar preparada para recibirla. Porque los tiempos de Dios son perfectos, muchas veces no es cuando nosotros querramos, es cuando Él entienda que, ok, ahora es que es, porque tiene que prepararte. Y me pasó a mí. Tantos años aquí, yo estaba muy bien en Puerto Rico, yo estaba muy bien con el programa de robótica submarina, corriendo muy bien, ganando premios para Puerto Rico, preparando mis estudiantes para que se certificaran como pilotos de robots submarinos. Y de momento llegó María y lo cambió todo. Yo perdí todo y tuve que empezar de cero. Ok, es que él me estaba preparando para que cuando realmente se me diera la oportunidad, ya yo tuviera todo ese set de destrezas y sobre todo algo que nos caracteriza a nosotros los puertorriqueños y a los latinos en general, esa resiliencia. Y yo creo que eso es algo que de todo lo que me ha pasado a mí en esta vida, que han sido muchas cosas, muchos bajones de, ¿realmente voy a poder con todo esto? Sí, sí vas a poder, sí voy a poder, voy ahí, siempre, siempre. Pero es algo que nosotros tenemos que inculcarnos a nosotros mismos de ese de agárrate que sí puedes, saca la garra boricua y dale para adelante, como digo yo. Y vas a ver que muchas veces las cosas que queremos no son a tus tiempos, son al tiempo de Dios, porque sus planes siempre son mejores que los tuyos. Ay, que te van a cerrar las puertas, es verdad. Pero si te cierran una puerta, seguramente hay otra, y si no, hay una ventana. Abre mejor. Exacto. Búscala y métete por ahí. Y si hay un rotito, también. O sea, es buscar la manera. No, es verdad, uno nunca se puede. Concurro. Es buscar la manera. Mi abuela siempre decía, 103 años cuando murió, decían que tenía más. Wow. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así mismo. Bueno, pues esta conversación ha sido excelente. Yo creo que aquí tenemos, válgame, temas para estar en 5 episodios, pero vamos a... Yo siempre he dicho que las conversaciones no terminan, nosotros pausamos y en algún otro momento la vida, Dios y nos vamos a reunir nuevamente y tendremos otra conversación para aportar a lo que es la ciencia y también como hemos tenido la oportunidad hoy, de irnos también por ese desarrollo y ese humano, ese impacto social
que también es bien importante cuando hablamos de estos temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Samira, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Pues también me pueden encontrar en todas las redes sociales como Samira TV. Mi nombre se escribe con Z, TV de televisión. Así me van a encontrar en todas. Y Aymed, ¿dónde te encontramos Mira, últimamente? la plataforma por excelencia es Instagram. Ahí me pueden encontrar como Amy, AMY, Astra 25, porque es el día de mi cumpleaños, plus el año en que volé, Amy Astra 25, y en Facebook, Amy Astra. Así que por ahí, por ambos sitios me pueden conseguir mi página web para todos los maestros que me escuchan. Está por ahí, es www.amyastra.space. Hay muchísimos recursos educativos allí. Hay lesson plans, hay planes de trabajo en inglés y en español que pueden hacer con sus estudiantes relacionados a la experiencia del vuelo. Y también, pues, si me quieren conseguir para, si quieren algún tipo de saludo o alguna visita a la escuela, en la página web también ese es el medio para yo poder entonces canalizar con el equipo de trabajo de nosotros cómo yo pudiese llegar a su escuela, sea a través de una visita virtual, una visita presencial o a través de un saludo virtual. Así que a través de la página es donde mejor pueden hacer todas esas cositas. Bueno, yo ciertamente esto ha sido un momento, tengo que poner en mi bucket list conversación, te lo voy a marcar, conversación con dos grandes científicas puertorriqueñas, con mujeres que están rompiendo con toda esa idea de lo que se supone que es una mujer en la ciencia. Y ciertamente van a venir cosas bien chéveres en los próximos años y nos vamos entonces nuevamente a ver en algún espacio en el que tengamos la oportunidad de hablarle nuevamente a la próxima niña que necesite escuchar acerca de que sí es posible. Así que gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. No, definitivamente. Y a todos los que nos están viendo, escuchando, recuerden, estos episodios de Universo en Frecuencia Podcast se transmiten por Spotify, también por YouTube, y en YouTube están siempre disponibles. Compartan esto con niñas, jóvenes, maestros. Si maestros están viendo o han escuchado, también utilícenlo de alguna manera como una herramienta en sus clases. Siempre es bueno, exactamente, ver a alguien, escuchar la historia de Met, escuchar la de Samira, la mía, y ciertamente no se pueden perder los episodios de Universo en Frecuencia, y como siempre nos solemos despedir en este podcast. Así que mire, recuerden que el universo siempre es una energía en distintas frecuencias. Gracias. Que tengan linda noche.